Buenos días, cubanos. Cubanos de todas partes del mundo, pero como siempre digo, un abrazo y un apretón de mano primero para los que están aquí de adentro y de abajo. Después para los que están en el exterior y por último para los que están viviendo de las mieles del poder. ¿Qué no les preocupa la situación de los cubanos de adentro y de abajo? Un día hermoso dentro de Cuba, no sé cómo los cubanos se dejan arrebatar este país, esta patria, esta tierra, con lo hermosa que es, como dijo Cristóbal Colón. La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Nosotros somos cubanos que hablamos de dentro de Cuba. Yo, por lo menos, pienso que dentro de Cuba es donde hay que hablar. Fuera de Cuba, habla y grita cualquiera. ¿Es así o no es así, Alexis? Sí, y muchos no lo hacen. Y muchos no lo hacen. Porque... ¿Están de acuerdo conmigo? Se van de aquí y se llevan el miedo. En vez de dejarlo aquí, se van con él. Ah, ¿se llevan el miedo también? Llevan el miedo. ¿Lo introducen dentro del maletín? Dentro. Alexis, esa sí no la sabía. ¿Cómo es que pueden introducir el miedo dentro ¿Cuántos cubanos hay en el exilio? dentro de la carpeta? Más de 3 millones. Sí. ¿Cuántos son los que hablan? Bueno, poquitos. Unos pocos cientos. Poquitos. Bueno, no estoy discriminando a nadie. Sencillamente estoy diciendo lo que pienso, Quita la cola del medio. lo que quiero y lo que siento. Este espacio debajo de los mangos de Agustín es para decir lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que uno siente libremente. Comenzamos nuestra tertulia, sí, un poco de tertulia, un poco de debate, siempre sobre la base práctica de la Cuba de adentro. Un poco que vamos a conmemorar nosotros el día 13 de agosto, un poco que vamos a conmemorar el legado de Fidel Castro, el legado del comandante, esta miseria, toda esta terrible decadencia económica, lo que está sufriendo el pueblo de Cuba en las colas, los niños que no tienen desayuno, que no tienen almuerzo, que no tienen ropa, los que no tienen viviendas, todo eso. Merienda para la escuela, desayuno antes de irse para la escuela, el almuerzo que necesitan para... Todo ese legado de Fidel Castro se está festejando hoy en la calle. Todavía hay tantos necios que no es que crean, yo digo que no es que crean. Recuerda este 13 de agosto el aniversario 97 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien fuese artífice de la revolución y de programas renovadores de la mayor de las Antillas y del continente. En su cuenta en la red social X, también conocida como Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó a Cuba porque en sus 97 cumpleaños, Fidel vive, nos inspira y compulsa en la batalla cotidiana para o por conquistar toda la justicia. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero recordó en la misma red social una frase de Raúl cuando dijo: Fidel es Fidel y no precisa de cargo alguno para ocupar por siempre un lugar cimero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana. También la cuenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular resaltó la figura del comandante en jefe y destacó que es un compromiso cumplir con su concepto de revolución y defender siempre su obra y legado. Pero la obra de Fidel no solo fue para Cuba, fue un luchador incansable por la unidad e integración dentro de la región, participando en la creación de mecanismos como la Alianza Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, Petrocaribe, Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. También es noticia que jóvenes holguineros celebraron el cumpleaños 97 del líder de la Revolución Cubana en el complejo histórico de Virán, ubicado en la provincia de Holguín. Llegaron comprometidos con la máxima dirección del país, bajo la guía del pensamiento humanista y revolucionario del comandante. El homenaje regresó a la sombra de ese algarrobo en torno a la casa natal de Fidel Castro. Los jóvenes protagonizaron la celebración en el complejo histórico de Virán. El ejemplo del líder de la Revolución Cubana inundó el antiguo Batey en el municipio holguinero de Cueto. Aprovechando este momento para dar nuestro apoyo a la continuidad de la revolución y demostrar que Fidel para nosotros es un gran paradigma que debemos siempre seguir. Para seguir construyendo desde día a día nuestro proyecto de vida en este país, que fue donde nacimos, donde queremos realizarnos como profesionales y como buenos seres humanos. El reconocimiento Una Mejor Juventud premió a holguineros que sobresalen por sus aportes en centros de trabajo o estudio. Otros ingresaron de manera oficial a las filas de la UJC este domingo. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez,
y el gobernador Manuel Hernández Aguilera presidieron el acto. Evocación a un hombre de talla universal en su cumpleaños 97. Su convicción profunda en la fuerza de las ideas que defendemos, su optimismo e inquebrantable fe en la victoria nos convocan a resistir y a continuar delante en el camino escogido. La Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Holguín recibió el sello aniversario 30 de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Este agosto regresaron a Virán en nombre de un país. Fiesta de jóvenes que llevan en su corazón las ideas de Fidel. De Holguín, Marel González, Cuba. No tienen vergüenza, no tienen... Es un problema de inercia. Exacto. Es un problema de oportunismo. Si no hay principio, no hay vergüenza, ¿qué tú puedes esperar de una persona? Exactamente. Nada. Ahí están. Pero hay hay una situación en todo esto, que siguen manipulando a los niños. Sí, claro. En todo este andamiaje, en todo este desarrollo de la sucia politiquería esa del castrocomunismo. Esas son las políticas del sistema. Nosotros no nos alegramos que muera nadie, pero el día 13 de agosto fue un día maldecido para el pueblo de Cuba de adentro y de abajo. Bueno, y tenemos entonces también el otro legado, este legado que acaba de terminar, la asamblea, los delegados, los diputados, tratando de inventar nuevas estrategias, pero inventarlas para sostenerse en el poder, no para hacer progresar la nación cubana. No, la que más me gustó fue cuando Lazo dijo, no, a la gente lo que hay que quitarle las cosas, porque eso es lo que le duele a la gente, hay que quitarle las cosas. Eso es lo que más me gustó a mí de la asamblea. Actuar como un represor. No, y lo otro. No, sí, pero sí. Es un represor a la máxima potencia. Pero si eso siempre ha sido, oye, ese hombre ha saltado a los niveles políticos gracias a su lo inescrupuloso que ha sido a la hora de obedecer a la dictadura, igual que Díaz-Canel. Entonces, esa gente han hecho barbaridades, lo que pasa es que no ha salido a la luz. Deja que empiecen a salir a la luz las cosas que han hecho esos bárbaros, porque esos son unos bárbaros. Todos ellos que, junto con Fidel Castro, porque el autor de todo esto, la base la creó el castrocomunismo, bueno, todos ellos, después que han destruido, que han arruinado a la nación, ahora maniobran, engañan, trampean para volver a engañar al pueblo, diciendo que, bueno, que van a reestructurar las cosas, Un ejemplo de eso fue el caso del ministro de Economía. Hubo un personaje que le preguntó, ven acá, de esas tantas miles de MIPYMES que hay, ¿cuántas están vinculadas a la producción? Ese hombre ha dado una retórica ahí, pero jamás respondió a la pregunta. Eso es un invento. No pudo haberle dicho, mira, tenemos 4, tenemos 10, tenemos 15, a esto, mira, vinculada a la producción, y esta fulana, vengana, la otra. Claro que no, la MIPYME es un invento para encarecer más el producto que hay un experimento y más. para empobrecer más a los cubanos. No me canso de decir que todo está, como dijo Fidel Castro en uno de sus discursos, dentro de la revolución todo. Me molesta hasta oírle. Fuera de la revolución nada. Todo dentro del marco de la revolución. Sí, caballero, por lo menos piensen, hay que sacarlo todo del círculo de la revolución, porque nada de lo que ha hecho la revolución ha servido para hacer progresar la nación cubana. Nada. Lo que ha ocasionado desintegración de familias. La fragmentación de la familia. Cientos de muertos en Angola, cientos de muertos en el estrecho de la Florida. En la selva del Darién. Decenas de muertos en la selva del Darién. Miseria. Decenas de barrios. Cubanos secuestrados por los coyotes, por los narcotraficantes, ese es el peligro. Decenas. Cuando se quedan sin dinero, los matan. Cuando no tienen para pagar el tránsito, para continuar su travesía, los cogen y los apartan de los grupos. Porque eso ha habido testimonio de eso. Y los cogen y los matan. Decenas de barrios creados alrededor de las ciudades, insolubles, de cuevas donde viven la gente, hoy viven a veces hacinados, donde hay capacidad para 2 o 3 personas, viven 6 o 8 personas porque toda su prole ha tenido que usarlo como vivienda, porque en todo el trabajo útil que se le hace al gobierno, un ciudadano, 40, 50 años de trabajo útil al gobierno, el gobierno nunca ha pagado lo suficiente para que esa persona tenga una vivienda. Nunca, porque los que tienen vivienda, todo ha sido por el latrocinio
por el desfalco, por la mentira, por la hipocresía, prácticamente robando fuera de lo recibido por un trabajo con honestidad, con honradez. Eso no funciona. Esos son los frutos de la revolución. Eso es lo que están celebrando hoy, 13 de agosto. Bueno, dicen que el 13 es un día maldito. Yo lo voy a creer así. Un número, un día. Un número maldito, ¿eh? Maldito. Un número maldito. Yo lo voy a creer así. Lo voy a creer así. Ay, chico. Porque hay un dicho, un proverbio que dice el 13 ni te cases ni te embarques, algo de eso, ¿no? Bueno, lo voy a considerar así. Ahora se culpa a Díaz-Canel, a veces se le ofende hasta en la calle, pero Díaz-Canel no es culpable. Díaz-Canel es una víctima más de toda la base que sembró Fidel Castro y su Partido Comunista. Por lo tanto, hay que desintegrar la estructura de poder que creó Fidel Castro y desintegrar también el Partido Comunista, porque solo ha servido como órgano de represión para explotar a la nación cubana, para explotar al cubano. Hablando de la MIPYME, eso fue creado dentro del marco de la revolución. Sí. Ahora, pero se han buscado un problema. ¿Sabe por qué se han buscado un problema? Porque esas MIPYME han sacado de circulación el mercado monetario de los bancos estatales. O sea, se ha creado un sistema de circulación de moneda donde la moneda no va a los bancos del Estado. Eso no lo habían previsto ellos. No por eso no tienen dinero para pagar a los trabajadores en la caja. Ellos no prevén nada, ellos actúan, si ellos previeran, si ellos tuvieran capacidad de los fracasos y los errores lo paga el pueblo, ellos no lo pagan. Mira, me acuerdo hace unos años atrás cuando hicieron el reordenamiento empresarial, dejaron a más de 1 millón de personas, a más de 1,5 millones de trabajadores sin empleo. ¿Por qué? Porque decían, no, ya estos empleos que son subsidiados por el gobierno no pueden seguir subsidiando. Entonces, abrieron un espacio que se pasaron 50 años negando abrirlo, que es el del cuentapropismo. Señor mío, si tú lo tuviste cerrado porque te dio la gana a ti, porque tú querías tener al pueblo la política de Estado de dependencia, que el pueblo tenía que depender única y exclusivamente de lo que el Estado te daba. Una canasta básica, un empleo, un salario, todo lo que está fuera de ahí es un crimen, es un delito y por tanto te coge la represión, el terrorismo de Estado, o sea, los organismos de represión te cogen y acaban contigo. Todo por un lugar, la armazón corrupta esa que tiene la nomenclatura. ¿Tú me entiendes? Señor mío, si aquí nadie pidió que tú impusieras eso, reconoce que fracasaste. Entonces, ahora abrieron el cuentapropismo. Señor mío, tú tienes que darte cuenta que si tú vas a abrir el cuentapropismo y cada persona natural se va a convertir en una persona jurídica, va a hacer trámite en las sucursales bancarias del sistema, tienes que abrir nuevas sucursales bancarias. ¿Qué pasó? Las colas en los pocos bancos, porque ya cada trabajador por cuenta propia es una empresa, es un organismo que tiene que hacer trámite allí, sacar, extraer, depositar, rendir cuentas, esto, lo otro, que se llora. Entonces, aumenta a 1000% la atención de la sucursal bancaria, la que sea, no sé, la de Bollero, la que sea, cualquiera, aumenta. Porque de ese 1,5 millones, miles y miles, como ahora que ellos están hablando de miles y miles de MIPYME, en aquel momento estaban hablando de miles y miles de trabajadores por cuenta propia, que luego con los inspectores empezaron a darle ahí, pam, y a poner putas, a meter multi y esto y lo otro, y que donde tú sacas el producto, y el que se llora, que fíjate, el mismo Raúl tuvo que decir, oye, suave, no, dejen que la gente trabaje, porque si imagínate si van a estar, eso lo dijo Raúl Castro en una reunión. Entonces, ahora continúan con lo mismo. ¿Qué hacen ahora? Se crea un mecanismo para que el dólar fluya dentro del país. El reordenamiento económico. ¡Pah! Y la prohibición de la circulación del dólar. Es un poco esto hasta risible, pero doloroso. Es doloroso. Pero es bien doloroso. Es doloroso. Porque toda la consecuencia de todo este desastre lo sufre el pueblo de adentro y de abajo, el cubano de a pie, el obrero, el trabajador normal. En realidad, las capas altas del gobierno no sufren esta crisis. Pero es risible en este aspecto. Ellos han creado todo esto y ahora siguen inventando, siguen tratando de improvisar para continuar esto mismo.
Ese es el aspecto risible. Aquí no ha venido a gobernar, siempre se culpa a gobiernos exteriores. Aquí no ha venido a gobernar un norteamericano, no ha venido a gobernar un francés, no ha venido a gobernar un italiano, no ha venido a gobernar un español. Los que han gobernado han sido cubanos y del Partido Comunista. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que abandonar el poder? ¿Quiénes son los que tienen que acabar de irse, de dejar esto? O de lo contrario, cambiar la estructura económica completa del país, la base estructural completa. Mira, siguen improvisando, siguen inventando como si fueran a solucionar algo. Cada vez que han intentado solucionar algo, lo que lo han empeorado. Mira, y así está. Hoy Cuba está en una de las, bueno, yo diría que en la más grande crisis económica que ha pasado toda su historia. Desde 1902 hasta la fecha. Hasta mucho antes de 1902. Mucho antes. Se alcanzó su independencia. Hay un medidor ahí fácil que tú puedes medir por ahí a dónde ha llegado el desastre que ellos han creado aquí. Ellos tiraron la política económica esa de ordenamiento. Eso trajo como consecuencia todas las consecuencias negativas para el pueblo, porque al final es el pueblo, ellos siguen gordos así y rellenos, no, pero el pueblo cada vez tiene menos. Con tremendos cocotes. Y la eliminación del CUC, ¿cuánto daño no causó? Trajo como consecuencia el estallido social del 11, el 12 y otras fechas también del 2021 y del 2022 y las actuales y las que podrán venir por culpa de ellos. Y hay más de 1000 y pico de presos porque reclamaron y le dijeron que eso era un estado fallido de la forma que lo hicieron, pero es el desastre, es la forma de decirle al gobierno, al desgobierno de que lo que tú estás haciendo está mal. Están presos porque te dijeron, oye, cambia que esto está mal. Sufren las familias, los niños, los ancianos, en los hospitales no hay insumos, y todo eso lo ha traído esa política. Pero no veo a las víctimas presas, pero no veo a los causantes del problema. Ninguno está preso. ¿Ninguno? Ninguno le pasa. ¿Por qué no llamaste a un diálogo nacional donde participe todo el mundo y que hable todo el mundo? Empieza por ahí, empieza por cambiar lo que hay que cambiar, como está en el concepto del señor este que cumple años, que yo no quisiera ni recostarle, yo ignoro esa fecha. El abominable hombre de la piedra. Exacto. No pierdo el tiempo en recordar pues nada para eso, mí hoy es un día para disfrutar. La muerte de un tirano. La orden de combate, echaste a coño, eso lo está viendo, eso lo vio el mundo entero. ¿Qué más prueba que esa? Pero esa es más prueba que esa? Esa es la técnica de Fidel Castro. Sí, como no. Cubanos contra cubanos, mientras ellos disfrutan de las mieles del poder. Claro, claramente. Eso no es mira, eso no es de Fidel. Eso es del socialismo. El sistema socialista tiene ese problema. Yo quisiera hablar 2 o 3 cosas de esto porque yo sé que nosotros tenemos una buena audiencia que ven estos debates nuestros. Muchos de ellos dicen, estos están locos, mira cómo hablan, y ellos viven en Cuba. Y eso es bueno porque hablar de afuera es muy fácil. ¿Me entiendes? Afuera nadie es eso, no, hablar aquí es donde hay que hablar. Aquí es donde hay que hacer, aquí es donde hay que ser activista. Mira, el sistema socialista ha sido interpretado por cada uno de estos dictadores a su manera. Pero bueno, las bases, el principio está ahí. Por ejemplo, Lenin lo vio de una manera, Stalin lo vio de otra. Y eran 2 personas que estaban juntos. Bueno, cada uno tuvo su... Mao Zedong, que fue entrenado en Rusia, ¿me entiendes? Lo vio de otra manera. Fidel lo ha visto de otra manera. Y así, por ejemplo, allá Maduro, qué sé yo, en China, en Corea, cada uno lo ha visto a su manera. Lo que sí hay, la esencia es esa. Son dictaduras criminales y asesinas. Pero para poder existir, para poder consolidarse, tienen que aplicar la base. O sea, el control absoluto de los medios de producción. ¿Por qué? El control total de los medios de producción. Caramba, porque es que el hambre, la política es una política. El hambre como medio de control social y dominación política. Lo decía Stalin, que a la vez no lo dijo, no es que Stalin lo haya inventado, lo aprendió de los señores feudales, del feudalismo
cómo explotaban a los campesinos, a los artesanos, que los llevaban con los impuestos, los impuestos, los impuestos, el empobrecimiento colectivo, el estado de dependencia, la estado dependencia, el terrorismo de Estado como muro de contención social. Eso fue primera línea de Fidel Castro, hacer depender al individuo completamente del Estado. La división de la familia. Ya ahí no tenía libertad, al hacerlo depender ya no tiene independencia, no tiene libertad. Y entonces el adoctrinamiento por un lado, haciendo su trabajo. El trabajo político e ideológico. Y entonces hay que agradecerle a fulano, que es el que el trabajo político ideológico es más importante que cualquier otro. Fíjate que eso pasa. Cuando el partido llama, olvídate, todo lo demás queda el partido. Cuando el partido llama, hay que ir, porque es así. El trabajo político ideológico es lo primero. Pero yo estos de aquí los entiendo. Estos criminales de aquí yo los entiendo. No, yo no entiendo a ninguno, ni a estos de aquí ni a estos. Entiendo de que los cambios que hacen falta en Cuba no los pueden hacer. Te voy a decir porque han hecho tanto daño. La Biblia dice que el buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. También dice que el árbol malo corta el lecho de fuego, no lo esté apodando. No es que no pueda salir agua caliente y fría por el mismo lugar. No puede. A ver, ellos no pueden hacer cosas buenas ni decir verdad, porque es que la mentira y la maldad está en su ser. Porque es que el socialismo, de 63 años, el socialismo es criminal, es genocida. Mira, para imponer el comunismo, en los últimos 200 años para acá, para imponer el sistema social y el comunismo, estos líderes socialistas han matado a más de 200 millones de personas. Y imponerlo, para imponerlo, fíjate, en tiempo de paz, Mao Zedong podía matar 80 o 90 millones de chinos, de hambre. Stalin 60 millones. Acabó con los rusos. Entonces, entiendan, son criminales. Yo digo un poco más. Mussolini acabó con los libios, con los... Coño, pero ven acá. ¿De dónde sale Hitler? ¿Cuál era el partido de Hitler? Nacionalsocialista. Esto no lo estoy inventando yo, la historia. No, claro que no, es la historia. La historia está ahí, tírala adelante. Hazla así, acomódala y mírala, revísala. Desde la A hasta la Z para que tú veas. Mira, esto llega a mí a través de un general guaycapudo. Lo leí, la receta de Fidel. La Meda. Ese hombre, cuando Chávez estaba vivo, vino aquí y como Fidel lo vio que vino con Chávez, pensó que era de la gente de Chávez, obviamente. Y le dijo cómo había que... le dio a esta receta. Un mecanismo. Sí, mecanismo, no sé, un método, una estrategia para imponer un sistema social al estilo de Fidel, que todo el mundo sabe que no es el estilo de Fidel, que eso viene de la Unión Soviética por inercia, llega a Cuba. ¿Entiendes? Y siguió por ahí. Este hombre, este general, igual que la mujer de la esposa de Hugo Chávez, cuando vio que se torció, ¿entiendes? Porque esta gente tiene una habilidad de mentir. ¿Qué dice la Biblia? Que los mentirosos, ¿qué? No entrarán al reino de los cielos. ¿Quién es el mentiroso? ¿Y el padre de mentira? Satanás. Entonces, los mentirosos, si lo llevamos un poco al término bíblico, al cristianismo. Sí, al folclore, como otros dicen. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Los mentirosos, los criminales, los asesinos. Son diabólicos. Esto es un sistema diabólico que su maldad está inflamada del infierno. No, mira, le dice a este general, cuando este general dice, no, yo no voy a formar parte de esto porque en su conciencia él dijo, no, espérate, no, así no. Sí, no, un socialismo, esto, lo otro. Está bien, qué sé yo, pero bueno, donde haya democracia, donde se respete el pluripartidismo, en la división de poderes, todo eso está bien. La propiedad privada. Sí, la propiedad privada, pero cuando él vio que todo eso estaba siendo desmantelado, dijo, no, esto es dictadura. Entonces le dice a este señor, el empobrecimiento colectivo y el hambre como medio de control social y dominación política es la fórmula para desarrollar un proyecto revolucionario al estilo de Fidel. Como un sistema de inercia funcionó en la Unión Soviética en Cuba y ahora en Venezuela ha dado su fruto. Una receta para imponer el comunismo es suficiente si se tienen los ingredientes suficientes. Y ellos son, ingrediente número 1, fíjate, al que no le guste la revolución, que se vaya. Hágale difícil la vida, pero ábrele alguna puerta para que abandonen el país.
Ingrediente número 1. Ingrediente número 2. A la gente hay que mantenerla ocupada, aunque sea buscando comida. Manténgala ocupada, manténgala entretenida. Por eso, no, y ahora, y el bastión, y no, y la el cola, la libreta, y no, el arroz, para que tú no pienses. El pollo. Ven, eso llevando a nuestro... Pero acá igual, porque son gente que son tan cínicas y tan descaradas, y tan mentirosas y tan desfachatada que no les importa nada ni a nadie. Que se paran ahí, se paran a hablar 8, 10, 12 horas. ¿Quién hace eso, caballero? Una persona que no vale nada. Porque un profesional, yo he estado dentro de ellos por años, y un profesional mide sus palabras tremendamente porque sabe que dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. A la gente hay que mantenerla ocupada, aunque sea buscando comida. Mientras buscan cubrir sus necesidades básicas, manténganlos presionados con los cuerpos de seguridad e inteligencia para que no murmuren y sientan temor. El miedo, el chantaje, la coacción, la intimidación, eso es el aparato represivo, eso es el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado como muro de contención social. Sí. ¿Ya? Ingrediente número 3. Hay que calcular lo que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población. El resto de los recursos estorba y hay que dedicarlo a otras cosas. Eso es una gran oportunidad para quemar dinero mientras se compra y compromete la lealtad de algunos y se inhabilita a los adversarios. O sea, vamos, en vez de crear coger una cantidad de dinero para crear proyectos de desarrollo en la agricultura, allá, acá, no, vamos para inhabilitar a los adversarios. Ingrediente número 4. Asegúrese un enemigo creíble y poderoso. Si no existe, hay que crearlo. Así los suyos percibirán que usted es su defensor contra ese gigante que lo atropella. Yo venía hablando contigo ahora, ¿no? Que hay que tener cuidado porque ellos usan a la oposición para que trabajen para ellos. Como ellos tienen control total y absoluto, casi, ¿no? No es tan así, pero bueno, casi. Aquí hay que tener cuidado. Casi, porque a nosotros no nos pueden controlar. No, pero te digo, ellos se creen que sí. No, y ellos hacen todo el esfuerzo. Ellos hacen todo el esfuerzo por tener ese control de verdad. Y hay que tener cuidado porque a veces el opositor lo que hace es seguirle juego a la dictadura. Exactamente. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado, uno tiene que tener limpia conciencia en esto, en el trabajo de cada uno. Ponga a los líderes y analistas de oposición a que le hagan la mitad del trabajo. Unos que cacareen mucho, pero que jodan poco. Así me invito con esa palabra. Así lo dice el general Campudo Alameda. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo él en una entrevista una vez que llegó allá al exilio. Porque los tiene amarrados e inhibidos. Y los otros porque riegan la propaganda que usted produce para generar miedo y zozobra. Contra la espada y la pared, la oposición siempre le sumará a la revolución. Eso te digo, hay que tener mucho... El sistema judicial, sí, que los abogados pertenecen están Ingrediente número 7. Bajo el mando del partido. Mira, bajo el mando del partido. Bajo el mando del partido. Esto no es y nuevo. La justicia para el carajo. Ingrediente número 7. Establezca una economía dual en paralelo. Una que se lleva por el régimen que alienta el gobierno para los pobres. Y la otra que se le hace inalcanzable e insoportable para la oposición. Los pobres quedan dominados y los otros buscarán la manera de irse del país. Eso es lo que estamos viendo aquí. Sí. Pero eso es realidad. Pero eso se vio en Rusia también, se está viendo ahora con la dictadura. Opositor, no me le des trabajo y si tiene trabajo, no presiona, vamos para que te voten. Pégalo contra la espada y la pared. Hazle la vida un yogur, como dice el dicho. Ingrediente número 8. Infunda terror en 2 vías. A los suyos que teman perder lo que el gobierno les da. O sea, de lo que el gobierno les da. Y lo poco que da, porque ya mandó anteriormente a dosificarlo. La miseria que da. Ya las gratuidades se quitaron. Sí, pero acuérdate que en el país de los ciegos hay Puesto el Rey. Entonces, y a los opositores que tengan mucho miedo a perder lo que tienen, incluso la libertad y la vida. Ahí están los organismos de la contrainteligencia, los factores de la comunidad, el partido, el gobierno, ahí tú los ves todos trabajando ahí para eso. Por eso te digo, cuando tú vas a dedicarte a la oposición, tienes que cagarte en todo. Tienes que cagarte así, literalmente te tienes que cagar. Tienes que tener una base firme y sólida de por qué tú vas a hacer eso. Porque lo que te viene para arriba es candela. Ingrediente número 9. Mira,
tú veas que la corrupción es inherente del sistema social. Ya lo dijo las 8 leyes de Abraham Lincoln, que lo dijo hace ya 2 siglos. ¿Entiendes? Tú no puedes aspirar a la riqueza atacando odiando la economía y atacando a la gente que tiene dinero. Sea muy permisivo para que se hagan cosas fuera de la ley y haga que sea muy difícil hacerlo dentro del marco de la ley. Así forzará a que las cosas sean fuera de la ley y mantendrá a la gente amarrada, comprometida, dominada e inhabilitada. O sea, te llevo la puya, tranquilo. Chantaje. Tranquilo. Cuando llegue el 1 de mayo, eso pasa. Dice, oye, hay que ir para allá, caballero, hay que cumplir. ¿Tú qué coño tú vas a decir? Y el corrupto es el primero que va. Pero si tú sabes que te llevan la puya. El ladrón es el primero que va. Te llevan la puya. El delincuente es el primero que va. Ellos los ponen a fajar hasta entre ellos mismos, entre los comunistas. Ingredientes. Claro, ahí. Ingredientes. El control social. Cuando hay control social, ¿tú me entiendes? Que viene a partir del hambre, que viene a partir del estado de dependencia. Ahí entonces ya viene todo. Las elecciones, en el número 10, las elecciones son un vitalizador de la esperanza. En tiempo de elecciones, número 1, entregue más de lo que esperan y hágale mucha propaganda bien focalizada. Eso no lo vemos aquí cada vez que ahí se acerca un día. Oye, este está de delegado, este sí. No ven como surten y hacen cosas de esto. Número 2. Para realzar la imagen del defensor del pobre, propínele muchos golpes sucios a los opositores. Puedo poner ejemplo. No, porque gracias a la revolución, porque mira, los opositores dicen, pero ellos no dan nada. Bueno, no dan nada porque ustedes no nos permiten como oposición hacer algo. Porque la oposición en cualquier lugar del mundo está reunida, está organizada como un partido político. ¿Tú me entiendes? Y sí hace. Nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos representación ni en la Asamblea Nacional, ni en ningún lugar tenemos una representación. De hecho, el Partido Comunista, dentro de la democracia, que es lo que queremos nosotros para nuestro país, en otro país, en país de libertad, existen los partidos comunistas y tienen su espacio allí. ¿Tienen su espacio? No se persiguen, no se encarcelan, no se le impone nada. El 3. Lo que pasa es que no logran nada porque el socialismo... Primero, atienda a los más pobres, que son los más baratos. Apoye ascendiendo en los otros estratos sociales hasta donde sienta que es suficiente para ganar las elecciones. El resto es el enemigo para la lucha de clase. Esta es la receta de Fidel Castro para poner la democracia. Y esto yo cada vez que tengo una oportunidad... Esta es la práctica completa de la revolución desde 1959 hasta esta fecha, pero la continúan haciendo. Y el pueblo continúa entretenido y el pueblo continúa engañado. La receta de Fidel, ahí está. Por desgracia. La receta de Fidel. Entonces, yo aprovecho, porque yo sé que gracias a las redes sociales nosotros lo hemos podido emparejar y le ganamos la pelea también. Porque ya ellos no pueden decir por los medios de sus medios de difusión masivos que son secuestrados porque nada más que hablan lo que a ellos les conviene. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos espacio, porque si tuviéramos espacio sería otra cosa. Entonces, pero aquí en las redes sociales, que es nuestro espacio, nosotros le emparejamos y le ganamos la pelea ahí. Entonces, gracias. Es que estamos con la verdad, con la realidad. Cuando se presenta supongamos que no sea la verdad, pero por lo menos es otra variante. El pueblo puede oír lo que ellos dicen, pero también puede oír lo que nosotros decimos. Y son dos vías, dos opciones. Claro. Esa es la democracia. No es perfecta, pero es la mejor herramienta que existe. El Papa Juan Pablo II dijo, la democracia es el mejor proyecto político. Habló más, pero esa es la esencia del mensaje. La democracia es el mejor proyecto político. ¿Por qué? Porque en la democracia hay pluripartidismo. Quiere decir que el partido que esté en el gobierno, es el Estado. Los demás partidos son oposición. Y le exigen a que esté en el gobierno, cuenta. Oye, ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el financiamiento? Ven acá, ¿dónde está la economía, el financiamiento de aquello? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y tienen que rendir cuenta. Entonces, la libertad de prensa. La prensa libre, la prensa publica eso y el mundo entero está viendo qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Está pasando. Entonces, la separación de poderes
el legislativo, judicial, el ejecutivo. Aquí el partido, un solo partido, aquí todo, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, es una misma cosa. Aquí tú eres general de ejército y eres primer secretario del partido, y eres de la Asamblea Nacional Popular, y eres, no, yo quiero que sepas que yo digo esto porque yo hoy 13 de marzo, lo que quiero es que el espíritu de Fidel se esté retorciendo en el infierno, que es lo que él se merece, Y eso todo lo que yo pueda hacer para que él se retuerce en el infierno, y para que el peso de la justicia divina, por toda su maldad y por todo el daño que él ha hecho, y las consecuencias que ha dejado atrás. Terminamos hoy diciendo y recomendando. Es una estructura de poder lo que hay que destruir, no un hombre. Desintegrarla. Toda la estructura de poder que formó Fidel Castro a partir del violento asalto al Moncada hasta esta fecha. Y su movimiento terrorista 26 de julio. Hay que desintegrar el Partido Comunista, que es el que ha arruinado nuestra nación. Y para eso la opción no es huir del país, no es escapar, no es la emigración, es la acción en el terreno. Acción cívica. Cívica y pacífica. Todo el tiempo. Que cada cubano diga, mira, hasta aquí, tú no me representas más, no reconozco en ti nada, tú no me representas. Y para ello hay que crear una fuerza compacta capaz de condicionar al gobierno. No de decirle, no de pedirle, sino de accionar, de exigirle, de ejercer nuestros derechos, de exigirle, o nos das estos derechos o te tomamos las calles.